Cuando mi hijo tenía 5 años, me preguntó, papá, ¿soy de México o de Estados Unidos? Y yo le dije que de los dos, pero todavía no sé muy bien cómo sea eso de pertenecer a dos naciones. Yo llevo 12 años en Estados Unidos, formé una familia y mi trabajo es servir a la comunidad que habla español en este país. Estoy muy agradecido con Estados Unidos, claro. Eso es lo que yo siempre seré muy mexicano, porque pase lo que pase, la patria son los sabores que probamos en la infancia. Y pienso en esto ahora, que la Copa del Mundo 2026 está aquí. En medio de todo este ambiente futbolero, la pregunta de mi hijo me hace reflexionar, porque dicen que el fútbol borra las fronteras. Y además hay millones de personas que comparten la experiencia de mi hijo y que sí pertenecen a las dos naciones. ¿Qué se sentirá para ellos que sus dos países y Canadá organicen y compartan juntos el escenario más importante del deporte? And we are now going to do the draw, ladies and gentlemen. Pienso en el sorteo de la FIFA, por ejemplo, que se celebró en diciembre pasado para definir los grupos del Mundial en el Kennedy Center en Washington, D.C. Junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaban en el escenario los tres líderes de los tres países anfitriones. Prime Minister of Canada, Mark Carney. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. The 45th and 47th President of the United States, Mr. Donald J. Trump. Son los líderes de América del Norte, hogar de más de 500 millones de personas, una tercera parte del Producto Interno Bruto del mundo, tres democracias profundamente integradas. Los tres llegaron al escenario bajo un lema de unidad en la región. Pero, durante los meses antes del Mundial, los tres han mostrado más bien diferencias en la región. I would love to see Canada be the 51st state. El presidente Donald Trump ha sugerido que Canadá tiene que ser parte de Estados Unidos. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Y ha amenazado con intervenir en México si el gobierno mexicano no combate al narco. El primer ministro canadiense ha respondido, también la presidenta mexicana. Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es una frase que pronunció Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Hoy, ya en la primera mitad del siglo XXI, de 104 partidos que habrá en todo el Mundial, solo 13 serán en México y solo 13 serán en Canadá. Si esto fuera una fiesta, Estados Unidos sería realmente el que la organiza. México lleva la botana y Canadá lleva el postre. Por todo esto, cuando finalmente el balón ruede en la cancha, estará en juego algo mucho más que solo el deporte. Será un asunto de identidad nacional. Hola, soy Julio Vaqueiro y esto es Un Día a la Vez, un podcast de Noticias Telemundo. Hoy, la previa definitiva. El Mundial ya está aquí. ¿Cuál será un buen resultado de la selección estadounidense en este Mundial para ti? Yo no sé qué es lo que piensan la gente. Yo lo que pienso es que quiero ganar y estoy acá para ganar. Después, ¿Campeón del mundo? Campeón del mundo. Si tú me dices a mí, después de 1 año y medio, ¿lo podemos lograr? ¿Por qué no? Una entrevista con Mauricio Pochettino, es el director técnico de la selección de Estados Unidos. México ha vivido... Hombre, hemos tenido pasajes muy lindos, o sea, ser campeón olímpico, 2 veces campeón del mundo sub-17, pero nos quedamos en el no era penal, nos quedamos en los penales, nos quedamos en la distracción de último minuto, en el cambio raro del Mundial de Estados Unidos. Y una charla con Miguel Gurbitz de Telemundo Deportes, en su Copa del Mundo número 8. México y Estados Unidos, los anfitriones de la mayor fiesta del deporte. ¿Cómo llegan a la cita con la pelota? Mauricio Pochettino, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Mauricio Pochettino es un hombre amable. Eso se nota cuando llega al salón de la entrevista en un hotel de Atlanta, Georgia.
Saluda a todos, sonríe con los ojos y llega tranquilo, como si no llevara en los hombros el peso de un equipo nacional. Conversamos con él antes de un partido de preparación de Estados Unidos frente a Bélgica. Fueron días en los que él habló mucho sobre la importancia de la fuerza mental para el equipo. ¿Se le puede enseñar una buena mentalidad a un jugador o eso se trae? Bueno, se muestra y se genera y se crea a través de los hábitos. Los hábitos son los que te dan a ti, te generan, ¿no? Te aportan disciplina, te aportan estructura, te Sí. aportan, ¿no? La confianza, te dan la confianza, te hace conocer a tu compañero. Este no será el primer mundial de Pochettino. Él jugó en la selección argentina en Corea del Sur 2002. Después de su carrera como futbolista, comenzó una como director técnico en Europa. Primero en el Español, después en la Liga Premier con equipos como el Southampton y el Tottenham, y más tarde se unió al Paris Saint-Germain y al Chelsea de Inglaterra. ¿Tú siempre supiste que querías ser futbolista, dedicarte a esto? No, yo nunca lo supe, yo lo sentí, que es diferente. ¿Cómo es eso? Lo sentía. En mi cuerpo, en mi sangre, en mis venas, corría la sangre y era fútbol y era... No es que yo quería hacer algo, lo era. Cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, siempre me sentí futbolista. Entonces, yo creo que no solamente a mí, le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí. Que practica este deporte. Tú sabes que alguna vez Jorge Valdano me dijo que el fútbol es como la vida y que las cuestiones de la vida se exaltan en la cancha. Las amistades, la hermandad, las rivalidades, las derrotas, las victorias. ¿Tú qué has aprendido del fútbol en tu vida? Yo creo que el fútbol me ha hecho ser el hombre que soy. Más mi familia, ¿no? Yo creo que los valores que he encontrado en el fútbol, en este deporte, más los valores de lo que mis padres en la familia que me crié, creo que eso ha hecho de lo que yo he sido, ¿no? Y lo que soy y lo que seré, ¿no? Sí, sí, sí. Como hombre. ¿Y qué pesan más, las victorias o las derrotas? Yo creo que las dos cosas son importantes de tener un equilibrio. Cuando ganas, mantenerte humilde, y cuando no ganas, pues sentirte que no nadie puede ponerte ahí abajo, ¿no? Al final, tener la cabeza alta y seguir intentándolo, ¿no? Hay quienes dicen que Estados Unidos vive la primavera del fútbol. ¡De Estados Unidos! Desde 1994 el interés por este deporte ha crecido y crecido. Los campeonatos de la selección femenil en 4 ocasiones. La selección de los Estados Unidos que se convirtieron en tetracampeonas. 1991, 1999, 2015 y 2019. Y después la llegada de grandes estrellas como Lionel Messi a la Liga MLS. La marca Inter de Miami es muy fuerte, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel grupal. Creo que el club hizo un cambio muy grande. Han significado el crecimiento del deporte en Estados Unidos. ¿Qué representa realmente para Estados Unidos que el Mundial sea aquí? Para mí no es algo muy diferente a lo que pasó en Qatar o que pasa en los demás países. Siempre la responsabilidad del organizador de la Copa del Mundo es la que más se siente, ¿no? Más allá de las favoritas, que normal que la presión existe siempre, ¿no? Sí. Esa es la expectación, ¿no? Porque al final Estados Unidos es un país inmenso, es un país que todo lo que en todo lo que se envuelve, ¿no? En todo lo que propone o hace, siempre quiere ser el mejor, quiere ser el primero. Eso está en la cultura del americano. Y que a veces le cuesta entender que por qué no en el soccer no somos los número 1, ¿no? Pero eso es algo que es fácil de comprender, ¿no? Aquí los deportes son deportes que entretienen a la gente. Hay que entender que el soccer no puede ser un entretenimiento, porque la gente que juega al fútbol fuera de Estados Unidos, o al soccer fuera de Estados Unidos, es deportivamente la vida o la muerte, ¿no? ¿Te parece que eso no se entiende en Estados Unidos? Bueno, pero acá no, si tú ves, ¿cuál es la consecuencia de no ganar aquí?
en los deportes en Estados Unidos. Si tú pierdes con el béisbol o tú pierdes con el básquetbol, al año siguiente, y tú eres último, tú eliges primero. Si tú pierdes en NFL, tú pierdes en fútbol americano, bueno, dejas de ganar, pero no pierdes nada, no te vas al descenso a segunda división. Sí. En cualquier parte del mundo, el fútbol, el soccer, si tú pierdes, hay una consecuencia. Entonces, ¿cómo tú juegas? En la MLS no existe el descenso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia si después de 3 meses el equipo no funciona bien? ¿Cuál es tu motivación para jugar? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la presión que los fans ponen en ti? Entiendo. Por eso el deporte es un deporte trasladado al entretenimiento. Y en el fútbol no hay fútbol soccer. No hay entretenimiento y no hay partidos amistosos. Pero entonces, con esa mentalidad que hay en Estados Unidos alrededor del deporte, ¿cuál será un buen resultado de la selección estadounidense en este mundial para ti? Yo no sé lo que piensan la gente. Yo lo que pienso es que quiero ganar y estoy acá para ganar. Y creo que ¿Campeón del mundo? Campeón del mundo. Si tú me dices a mí, después de 1 año y medio, ¿lo podemos lograr? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, ¿por qué Marruecos llega a semifinales en la última Copa del Mundo? ¿Por qué Corea del Sur en el 2002 llega a semifinales de la Copa del Mundo? ¿Por qué no Estados Unidos llegará a la última instancia en esta Copa del Mundo? Tenemos que creerlo, nada más. Creerlo y cambiar nuestros hábitos. Poner nuestros estándares altos y... Pero menos de eso sería una derrota para tu selección. Para mí sí. Para la gente no lo sé. Para mí sí. En el fútbol, la gloria y la tragedia dependen de lo que dicte el marcador. Los dos anfitriones, México y Estados Unidos, han sido siempre rivales en la cancha. Y durante muchos años el fútbol era el único sitio en el que, en esta relación asimétrica entre vecinos, México vencía siempre a Estados Unidos. Entre 1937 y 1980, México se mantuvo invicto frente a Estados Unidos. Sumó 21 victorias y 3 empates. Pero eso comenzó a cambiar en los años 90. Y el Mundial de Corea-Japón en 2002 fue el giro definitivo. México pasó como primero de grupo y era el favorito para vencer a Estados Unidos. Pero al final, esa selección, entrenada por Javier Aguirre, perdió 2-0. Fue uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol mexicano. Hoy Javier Aguirre es otra vez director técnico de la selección mexicana. Y para millones de personas que viven entre México y Estados Unidos, como mi hijo, esa rivalidad en el fútbol entre los dos países genera emociones muy difíciles de explicar. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegan estas dos selecciones anfitrionas a la Copa del Mundo 2026? Miguel Gurbitz, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué pasó, Julio? Gracias por invitarme. Y Miguel Gurbitz, de Telemundo Deportes, puede tener la respuesta a esa pregunta. Tiene mucha experiencia en esto de los mundiales. El primero que cubrió fue Francia 98. ¿Es cierto que este va a ser un mundial diferente? Sin duda. ¿En Sí, qué sin sentido? duda. En todos. Nunca había habido un mundial tan grande en toda la extensión de la palabra, territorialmente hablando. 48 equipos. Va a bajar un poco la calidad en algunos partidos. Al final van a ganar los mismos, los que siempre han ganado históricamente, pero es un reto para todos, para el comité organizador, para los viajeros, Sí. y a nosotros como mexicanos, el Estadio Azteca, el que reciba por tercera vez la inauguración de un mundial, para mí es el estadio más icónico del fútbol en el mundo. ¿Qué de los anfitriones? ¿Estados Unidos, México? ¿Cómo los ves? Estados Unidos llega con mucha presión, nos hemos enfocado mucho en México, yo creo que llega con más presión Estados Unidos, porque en papel Estados Unidos tiene la mejor generación de su historia. En papel. En papel. Ya luego los Donovan y los Lalas y toda esta gran generación de futbolistas te dicen, ok, en papel. A mí no me han demostrado nada. Ni han jugado bien, ni han ganado nada, se han caído en los últimos años. Yo creo que México y Estados Unidos tienen mucha presión, mucha. Y ninguno de los dos está en buen momento. Sabes que, a ver, hablé con Pochettino, lo entrevistamos hace poco, y él nos habló de cómo le ha costado hacer que en Estados Unidos se entienda
el fútbol como se entiende bueno, en Argentina, Ujú. en su caso, ¿no? Cómo los deportes aquí, el que pierde realmente sale ganando para la próxima temporada, en los drafts, por ejemplo. Ujú. En el fútbol no, pierdes y te vas a segunda. Así es. Y esa mentalidad le ha costado mucho como inculcarla en el jugador estadounidense. ¿Tú crees que eso pasa en Estados Unidos con el deporte en general y con el fútbol en concreto? Yo creo que del fútbol en concreto no, porque la mayor parte de los jugadores de Estados Unidos juegan en Europa Ujú. y saben lo que es perder un partido y descender y perder la categoría. O sea, la mayoría de los jugadores de Estados Unidos que están en Europa saben, están acostumbrados al más alto nivel de Sí. exigencia y de competencia. El de aquí, claro que siempre existe ese descanso para el deportista, decir, "Oye, pues, tu equipo no va a quedar eliminado, no va a desaparecer, no va a tener problemas económicos. Lo peor que te puede pasar es que tu equipo se venda, Sí. ¿no? Y si vale 3,000 millones, que lo compren en 6,000 millones. Eso es Exacto. lo peor que puede pasar en el deporte americano, estadounidense. Yo creo que a Pochettino le ha faltado encontrarle la forma al equipo. Claro que es algo cultural, em, pero Estados Unidos ha venido trabajando muy bien a manera de estructura. Futbolísticamente ha estado cojeando. Ya. Y yo no, digamos, recargaría toda esa responsabilidad en que el jugador no tiene esa. Como esa hambre, ¿no? Ujú. No lo vería por ahí. Ya. Pero es una selección que ha cambiado mucho, o sea, de ser una selección que no era tan competitiva, de pronto logró eliminar a México en algunos mundiales, entonces es un equipo que sí ha madurado, ¿no? Mucho, mucho. Sí. Te diría, la generación de futbolistas, talento contra talento, es mejor la de Estados Unidos Ya. que la de México. Ujú. Te diría, lejos. Está mejor cotizado el jugador estadounidense que el mexicano, porque ha rendido más el jugador estadounidense en Europa de lo que ha rendido el mexicano. Ujú. Y a ver, México específicamente. México es un país, es un paciente que se ha curado poco desde que se enfermó con Gerardo Martino. Se ha curado muy poco. Uno, porque sí, la enfermedad de Gerardo Martino, y luego los doctores no encontraron la cura, los doctores del fútbol mexicano, que son los directivos, muy buenos doctores, Sí. nunca encontraron la cura, no les interesa encontrar una cura para la selección mexicana, solamente les interesa que el hospital siga generando dinero. Ujú, ujú, ujú. Y el paciente sigue enfermo. Y la selección de Javier Aguirre está enferma. Te diría que si el Mundial no fuera en México, dudaría que México llegara otra vez al cuarto partido, porque ahora el quinto partido no vale. El quinto partido es el cuarto anteriormente. Ya. Por la cantidad por La cantidad. cómo ha cambiado el torneo, ¿no? Exactamente, porque ahora parten de 16avos. Sí. Pero creo que todo puede cambiar para México jugando en casa. Cuando dices una enfermedad, exactamente qué es esa enfermedad que tiene la selección mexicana. Sí, es una enfermedad, es como te diría que es un cáncer que es casi por momentos incurable. Más allá de que en este tipo de enfermedad el directivo tiene la solución en sus manos, no quiere ceder, porque esa solución implica ceder ante el territorio económico. Es Ajá. decir, oye, quiero ganar menos, pero generar un mejor producto. Sí. Quiero ser menos rentable. No quieren. En el fútbol mexicano siguen queriendo ganar dinero siempre, a como dé lugar. Entonces, estructuralmente perdón por lo que voy a decir, está muy jodido el fútbol mexicano, Sí. estructuralmente, porque sigue siendo un club de amigos. No hay. Tú ves la NFL y hay un mandamás. Ujú. Claro, se coordina con los dueños, pero al final le hacen caso a su CEO. Sí. En México no hay. En México al presidente de la federación y al presidente de la liga lo sigue poniendo la misma empresa. Sí. Y eso no. Y siguen mandando los clubes, Y ¿no? siguen mandando a Algunos clubes. algunos clubes. Ya. Entonces, Y aparte es un equipo que tiene una afición muy rica, que llena estadios, pero que no gana, ¿no? Es una contradicción interesante. México ha vivido. Hombre, hemos tenido pasajes muy lindos, o sea, ser campeón olímpico, 2 veces campeón del Sí. mundo sub-17. Lo que más coraje da es que el talento está. Ujú. Yo sí creo que el talento está. Que luego creemos que ese talento nos va a dar más de lo que imaginamos, sí. Pero no es que inflemos el globo, porque siempre dicen, es que los medios de comunicación inflan el globo. No es cierto. Tan hemos creído y tan creemos que la selección es capaz que nos quedamos, siempre es algo así. Nos quedamos en el no era penal, nos quedamos en los penales, nos quedamos en la distracción de último minuto, en el cambio raro del Mundial de Estados Unidos. Siempre hay algo, pero México siempre está compitiendo. Fuera del Mundial pasado, donde México no compitió, siempre está compitiendo. Entonces sí creo que el talento está. Sí.
Pero es el ya merito, ¿no? Es el llamerito, o sea, y México, y es una pena porque pues, nos encanta el fútbol, Sí. nos encanta. En Estados Unidos, ¿influyó, por ejemplo, el Mundial del 94 para que creciera la afición, creciera el gusto por el fútbol? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Uy, sí, sería injusto decir que fue la primera piedra porque ya habían varias piedras anteriores, pero sí creo que marca un antes y un después para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. O sea, Ujú. Estados Unidos 94 fue el despertar del gigante. Estados Unidos es un gigante en muchos sentidos, en lo deportivo lo es. Para mí este fue el despertar del gigante del fútbol en Estados Unidos. Como producto, en crecimiento deportivo, fue, digamos, el momento en donde este país dijo, oye, ahí hay un deporte en el que no somos número uno del mundo. ¿En qué no somos número uno del mundo? En ese. Ahí vamos a poner el foco. Vamos por Y ha crecido una barbaridad, Sí. una barbaridad. Y Estados Unidos, no en este mundial, va a terminar siendo top 3 del mundo. No tengo la menor duda. ¿Ah, sí? Sí. En este Mundial, ¿dónde crees que quede? Yo creo que se va a quedar en octavos. Ok. Yo creo que se va a quedar en octavos de final. ¿México? ¿Con qué quieres que te hable? ¿Con el corazón o con la razón? Pues las dos, a ver. Ok. Hijos, que me gana el corazón. Va a llegar hasta cuartos de final. Ok. Va a llegar hasta cuartos de final. El corazón No, hablando. sí, fue un poco más. ¿Sabes qué pasa? Que el Estadio Azteca sí Sí le va a ayudar. Sí, claro que te ayuda. Déjame terminar con esto. El fútbol, ¿qué hace? ¿Qué tiene el fútbol? Que de pronto se pausa todo y vamos a estar viendo partido tras partido. El fútbol es fácil. El fútbol es fácil. No requiere de un conocimiento extremo para poder disfrutarlo. El fútbol es parte de nuestras raíces. O sea, ¿quién no pateó una pelota bien o mal de chiquito? Sí. Y yo creo que para nosotros es como ver reflejado el sueño imposible de uno mismo. El sueño frustrado de El todos. sueño de todos los que nos dedicamos a deportes. Sí. Somos deportistas frustrados, pero igual a quién no le va a mover escuchar el himno. Para mí es el momento más lindo. Fuera del gol, Totalmente. el himno nacional en un estadio te hace llorar. Y cuando ese himno suena y se despliegan las banderas sobre el césped y salen los 22 jugadores a la cancha, entonces ya no se trata solo de un deporte. Ya es algo más. Es casi inexplicable. La magia que hace rugir a los aficionados. La fuerza que hace a millones congelarse por un mes para seguir la pelota solo con la mirada. Es el misterio que llena los estadios. Decenas de miles de personas en cada juego. 104 partidos en 3 países. México, Estados Unidos y Canadá. Los vecinos desiguales. Y quién sabe, tal vez a esa pregunta de mi hijo, papá, ¿soy de México o de Estados Unidos?, debí haberle respondido con otra pregunta. ¿A quién le vas en un mundial? ¿A cuál de los dos equipos apoyas si se enfrentan en la cancha? Y ahí está la verdad. Porque a veces el fútbol tiene una extraña manera de revelar quiénes somos. En el mundial, los amores quedan al descubierto, un día a la vez.